Entró al banco como cualquier otro cliente. Su tez morena contrastaba con su traje a medida, los zapatos relucientes sobre el frío suelo de mármol. Mateo Torres se movía con una confianza discreta, sosteniendo un cheque, lo suficientemente grande como para levantar sospechas. El gerente de sucursal, don Ricardo Guzmán, lo divisó antes de que llegara al mostrador. Las cálidas sonrisas que don Ricardo solía ofrecer brillaban por su ausencia. Examinó el cheque, miró a Mateo de arriba a abajo, verificó la identificación, llamó a un asistente, luego al guardia de seguridad. Mateo lo sintió, siempre lo sentía, la forma en que los ojos de don Ricardo escaneaban su ropa, su rostro, su mera existencia. «Necesitaremos una verificación adicional», dijo don Ricardo con voz monocorde. Mateo mantuvo la calma. La sospecha era una vieja compañera. El retiro fue denegado, sin razón clara. Política interna, procedimiento de seguridad, las mismas excusas manidas. Mateo respiró hondo, regaló una pequeña sonrisa y luego dijo: «Llame al director regional, ahora». Don Ricardo hizo una pausa. Dije: «ahora». 2 minutos después, el destino de todos en esa sala cambiaría para siempre. Porque Mateo Torres no era solo un cliente, era el nuevo propietario mayoritario del banco, y no había venido por dinero, había venido a exponer una verdad que nadie podría ignorar. Antes de que revelemos la verdad que lo cambió todo, asegúrense de suscribirse y activar la campanita. Estas no son solo historias, son llamadas de atención. Si esto te resuena, aquí perteneces. No te pierdas la siguiente. Dale a ese botón y quédate con nosotros. Lo que sucede a continuación te conmoverá. Mateo Torres nació en el sur de Ciudad de México, en un barrio donde los sueños a menudo se quedaban en las aceras agrietadas. Su madre, Elena, trabajaba en 2 empleos y aún así encontraba tiempo para enseñarle sobre integridad, dignidad y supervivencia. Le contaba historias de hombres que construyeron imperios, incluso cuando el mundo los llamaba invisibles. Mateo era callado, observador. Le encantaban los números, los patrones, los sistemas. De niño, se sentaba en la tienda de la esquina y observaba cómo se movía el dinero, cómo interactuaba la gente. A los 12 años, leía libros de negocios de la biblioteca local. A los 16, había memorizado las biografías de cada empresario de origen humilde que pudo encontrar. Pero la escuela era otro campo de batalla. Los maestros lo subestimaban, sus compañeros se burlaban de él cuando hablaba con ambición. «CEO, hombre, sé realista», se reían. Mateo aprendió temprano. El silencio a veces era más seguro que la brillantez. Aún así, siguió adelante. Estudió, trabajó, obtuvo una beca para una universidad local, eligiendo finanzas sobre fútbol, pasión sobre popularidad. Las conferencias lo aburrían, pero la estrategia, la mecánica de la riqueza, eso lo encendía. Se graduó como el mejor de su clase. Nadie lo notó. Luego vinieron las entrevistas, decenas de ellas, rechazos que llegaban sin explicación. Vestía sus mejores trajes, hablaba con claridad, nunca levantaba la voz, pero siempre lo veían a través, hasta que un día dejó de pedir permiso para pertenecer. Mateo no quería autos de lujo ni una oficina en la esquina. Lo que quería era libertad. Libertad de juicio, libertad de tener que demostrar su valía cada vez que entraba en una habitación. Quería construir algo que pudiera perdurar más allá de cada puerta que se le había cerrado en la cara. La idea le surgió durante una pasantía de verano, donde notó cómo los negocios propiedad de minorías luchaban por conseguir financiación. Sin importar cuán sólidas fueran sus propuestas, los bancos encontraban excusas, perfiles de riesgo, demografía, siempre una razón para decir no. Así que soñó con iniciar una firma financiera que cambiaría las reglas.
Una que no solo ofrecería capital, sino que creería en las personas detrás de ello. Imaginaba entrar en salas no para pedir un asiento en la mesa, sino para construir su propia mesa. Invirtió todos sus ahorros en la idea. Se saltó las vacaciones. Dormía en su oficina. Estudió fintech, préstamos algorítmicos, tendencias del mercado. Elaboró un plan de negocios con precisión. Todo lo que necesitaba era el primer empujón, un préstamo para construir el software. Así que entró en ese mismo banco, el mismo de su barrio, presentó el sueño con orgullo. Don Ricardo Guzmán había sido quien lo había recibido, y ese día Mateo salió con nada más que una sonrisa forzada y una determinación magullada. El rechazo golpeó a Mateo más fuerte de lo esperado. Había hecho todo bien. Crédito impecable, plan de negocios a prueba de balas, garantías. Pero don Ricardo ni siquiera lo había mirado a los ojos. Solo había hojeado los papeles. Le había dado una sonrisa tensa y le había dicho: «No creemos que esto se alinee con nuestra estrategia de préstamos». Sin comentarios, sin una segunda mirada. Solo una puerta, suave pero firmemente cerrada. Mateo dejó el banco sintiéndose pequeño, no por la negativa, sino por la forma en que fue entregada. Como si su sueño ni siquiera valiera la pena discutirlo. Como si no existiera más allá de una lista de verificación que ya había sido marcada con un no. Esa noche, se sentó en su coche durante más de una hora. Motor apagado, teléfono en silencio. Miró fijamente el tablero y se preguntó si todo esto era un error. Tal vez tenían razón. Tal vez no estaba hecho para esto. La duda se coló como veneno. Los recuerdos de sus maestros, las risas de sus compañeros, la constante presión para demostrarse a sí mismo, todo volvió de golpe. Cada no se sentía como una confirmación de lo que siempre quisieron que creyera. No durmió esa noche. A la mañana siguiente, abrió su laptop, miró los números de nuevo y susurró para sí mismo: un intento más. Pero ese un intento más le costaría más de lo que imaginaba. Los siguientes 12 meses fueron brutales. Mateo invirtió todo en el negocio. Sus ahorros, su energía, su esperanza. Pero sin financiación, el progreso era lento. Pidió prestado a amigos, agotó sus tarjetas de crédito, se saltó comidas para estirar cada peso. La oficina se convirtió en un segundo hogar, y luego en su único hogar. Los inversores lo ignoraron. Algunas reuniones terminaron antes de comenzar. Un inversor ni siquiera le dio la mano. Otro lo confundió con un repartidor. El peor momento llegó durante un evento de presentación. Era el único empresario de tez morena en la sala. Un juez le preguntó si estaba allí para apoyar a alguien más. La humillación se fundió en agotamiento. Su teléfono vibraba con avisos de pago atrasado. Vendió su coche. Su contrato de alquiler de apartamento terminó. Se mudó al garaje de un amigo y le mintió a su madre, diciéndole que todo estaba bien. No podía dejar que ella lo viera así. El mundo se volvió más silencioso. Los amigos dejaron de llamar. La gente que una vez lo había animado, ahora guardaba silencio. Comenzó a creer lo que todos parecían creer, que tal vez no era suficiente. Evitaba los espejos. Y una noche, solo en ese garaje, miró su laptop, el cursor parpadeando en una carta de renuncia a medio terminar. Las lágrimas le brotaron de los ojos. No le quedaba nada más que un nombre, e incluso eso se sentía vacío. Si alguna parte de esta historia te interpela, si alguna vez te has sentido invisible, inaudito, tómate un momento para darle me gusta a este video. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu punto de inflexión? Tu voz importa aquí. No estás solo. Estamos escuchando. Y tu historia podría inspirar a alguien más a levantarse. Fue el sonido de un antiguo mensaje de voz lo que lo salvó. Una noche, mientras revisaba su teléfono, Mateo encontró un mensaje de hace años. Era su madre, Elena.
Su voz sonaba cansada pero llena de amor. Hijo, no dejes que te hagan pequeño. ¿Me oyes? Naciste para más. Pueden dudar de ti, pero tú nunca dudes de ti mismo. Las palabras abrieron algo. No lloró, no en ese momento. Simplemente se quedó sentado, inmóvil, escuchándolo una y otra vez, como una oración, como un salvavidas. Al día siguiente, contactó a don Emilio Soto, un experimentado empresario con trayectoria que había conocido en un foro de negocios local. Don Emilio lo recordaba, lo invitó a tomar un café. No hablaron de negocios, hablaron de dolor, identidad, legado. Don Emilio compartió sus propias batallas, discriminación, quiebra, traición. Luego miró a Mateo a los ojos y dijo: «Has estado tratando de ganar en su sistema. ¿Y si construyes el tuyo propio?». Esa frase se le quedó grabada. Mateo no ascendió de la noche a la mañana. Pero algo dentro de él cambió. La vergüenza comenzó a desaparecer. La duda perdió su control. El cursor en su pantalla parpadeó de nuevo, pero esta vez no escribió una renuncia. Comenzó un nuevo plan. Uno arraigado no en la aprobación, sino en el propósito. Mateo empezó de nuevo, a pequeña escala. Reestructuró su modelo de negocio, apuntando a comunidades desatendidas que los bancos ignoraban. Creó talleres, enseñó educación financiera en centros comunitarios, ofreció consultoría a emprendedores en apuros, a veces de forma gratuita. La noticia se corrió. La confianza creció. Un desarrollador de tecnología, impresionado por la visión de Mateo, se ofreció a construir el primer prototipo de su plataforma a cambio de capital. Una fundación local le otorgó una microsubvención. No era mucho, pero era un comienzo. Se mudó del garaje a un espacio de oficina compartido. Todos los días llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, construyendo una red de aliados que creían en lo que estaba creando. En lugar de perseguir a los grandes bancos, se asoció con cooperativas de crédito, iglesias y líderes comunitarios. Conocía su dolor, hablaba su idioma. No vendía esperanza, la demostraba. Por primera vez, la gente no solo escuchaba, estaba invirtiendo. La aplicación se lanzó modestamente, ofreciendo herramientas para la presupuestación, microcréditos y asesoramiento empresarial. En cuestión de meses, tenía más de 10.000 usuarios. Poco después, un inversor ángel, él mismo un fundador latinoamericano, ofreció una suma de 6 cifras para ayudar a Mateo a escalar. No lo celebró, trabajó, porque Mateo sabía. La subida no había terminado. La montaña solo había cambiado de forma. Con la inversión asegurada, Mateo expandió su plataforma, contratando un pequeño equipo, diverso, motivado y hambriento de cambiar la narrativa. Pero el crecimiento trajo consigo su propio peso. Los plazos se acumulaban. Los errores en el software provocaban noches sin dormir. Un miembro clave del equipo renunció después de un desacuerdo sobre la estrategia. El instinto de Mateo era manejar todo solo, para demostrar, una vez más, que podía con todo. Empezó a saltarse comidas, a ignorar las llamadas de su madre, la presión, el ritmo, el miedo a fallar ahora que la gente creía en él. Todo se derrumbó. Luego vino el trato con el banco. Era irónico. La misma institución que una vez lo había rechazado, ahora luchaba con el compromiso comunitario y la imagen pública. Una fusión los había dejado expuestos, y la plataforma de Mateo ofrecía la solución perfecta de relaciones públicas. Se programó una reunión. Se ofrecieron términos. Las negociaciones se prolongaron durante semanas. Mateo se mantuvo firme, no por orgullo, sino por principio. Exigió equidad, supervisión, voz en la decisión de quién recibía la financiación. Cuando se firmaron los papeles, Mateo se convirtió en el accionista mayoritario más joven y el primero de origen latinoamericano de la red regional de ese banco. Pero no sonrió durante las fotos de prensa. Estaba pensando en el vestíbulo de esa sucursal,
y en don Ricardo Guzmán, que todavía la dirigía, todavía tomaba decisiones. Mateo no anunció su visita, sin séquito, sin cámaras, solo él, entrando en la misma sucursal donde, años atrás, le habían dicho que no calificaba, donde don Ricardo Guzmán lo había mirado como una amenaza. El vestíbulo no había cambiado, las paredes, el suelo pulido, la fría cortesía del personal, todo era igual. Pero Mateo había cambiado. Se acercó al mostrador. Esta vez entregó un cheque aún más grande que el anterior. Don Ricardo lo divisó y se quedó paralizado. El nombre en el cheque, el rostro que recordaba. Se acercó lentamente tratando de mantener la compostura. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó don Ricardo con voz tensa. Me gustaría hacer un retiro, dijo Mateo con calma. Don Ricardo bajó la mirada, luego la volvió a subir. Voy a necesitar verificar. No, interrumpió Mateo. Usted va a llamar al director de sucursal. Hubo silencio. Las miradas se giraron. Soy el director de sucursal, dijo don Ricardo en voz baja. Mateo sostuvo su mirada. Entonces, supongo que tenemos que hablar. Fueron a una sala privada. Mateo no levantó la voz. Expuso cada incidente, cada desaire, cada política que tácitamente castigaba a personas como él. No vino por venganza, vino con una propuesta. Capacitación sobre prejuicios, contratación diversa, sistemas de rendición de cuenta. Don Ricardo se quedó en silencio. Su rostro, pálido. Luego, me equivoqué. Mateo asintió. Ahora ayúdame a arreglarlo. Y en ese momento, el poder no se veía como dominación, se veía como gracia, como el tipo de fuerza que reescribe el final. Lo que sucedió en esa sala no solo cambió el destino de dos hombres, comenzó a cambiar un sistema. Mateo podría haber despedido a don Ricardo en el acto, tenía todo el derecho, pero en su lugar eligió el camino más difícil, la restauración sobre la represalia. Creía que el verdadero poder no se trataba solo de tomar el control, sino de crear un cambio. Se reescribieron las políticas. El banco lanzó una auditoría interna sobre el sesgo racial en los préstamos. Se formaron asociaciones comunitarias. Mateo supervisó personalmente el lanzamiento de programas que ofrecían acceso real al capital para emprendedores marginados. Habló en escuelas, en ayuntamientos, incluso en salas de juntas que antes no habrían atendido su llamada. Y cada vez llevaba el mismo mensaje. Puedes ser subestimado toda tu vida, pero nunca dejes que eso defina tu valor. Su historia no trataba de una sola victoria. Se trataba de mostrar a otros lo que era posible, que podías ser excluido, rechazado, humillado, y aún así levantarte, no convirtiéndote en ellos, sino convirtiéndote más en quien eres. Mateo no borró el dolor, lo usó, lo transformó, y al hacerlo les dio permiso a otros para hacer lo mismo. No solo cambió un banco, cambió la narrativa. Años más tarde, el nombre de Mateo Torres se volvió sinónimo de integridad y transformación. La plataforma que construyó se expandió a nivel nacional, financiando miles de pequeñas empresas, muchas de ellas lideradas por personas a las que se les había dicho no demasiadas veces. El banco del que era propietario parcial se convirtió en un modelo de finanzas inclusivas, citado en informes nacionales, estudiado en escuelas de negocios. ¿Y don Ricardo Guzmán? Se quedó. Después de completar una rigurosa capacitación en equidad, pidió liderar las iniciativas de diversidad del banco, voluntariamente. Reconoció públicamente sus fallas y se convirtió en un defensor del cambio dentro del mismo sistema que una vez defendió. No fue redención a través de palabras, sino a través de acciones. Y Mateo mantuvo su círculo pequeño. Visitaba a su madre todos los domingos. Nunca se mudó a una mansión. Nunca hizo alarde de su riqueza. Decía que su éxito no estaba en su cuenta bancaria, sino en las cartas que recibía.
de jóvenes emprendedores, de madres solteras, de extraños que decían, «Gracias a ti, no me rendí». Sabía que la lucha no había terminado, pero ya no era solo suya. Un movimiento había comenzado, y Mateo, el muchacho del sur de Ciudad de México que una vez se sentó en silencio en un aula, ahora tenía una voz lo suficientemente fuerte como para sacudir las salas de juntas, y la usó para todos los que no habían sido escuchados. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por su apariencia, por su origen, por lo que pensabas que nunca podrían ser? La historia de Mateo Torres no se trata solo de superar, se trata de elegir un tipo diferente de poder, el tipo que sana, el tipo que transforma. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para reflexionar. Compártela. Deja un comentario abajo. ¿Alguna vez te han subestimado? ¿Alguna vez has tenido que demostrar tu valía solo para ser visto? Mantengamos esta conversación. Y si crees en historias que importan, que desafían la forma en que vemos el mundo, suscríbete. Activa las notificaciones. Sé parte de este movimiento, porque una elección, solo una, puede cambiarlo todo. Y a veces, la voz más silenciosa se convierte en la que resuena con más fuerza.